Esto es lo que está surgiendo ahora, esto es lo que se está viendo ahora y se está viendo dentro de la iglesia, o sea, dentro del cristianismo. Cuando ustedes solamente enfatizan de que Dios es amor, o solamente enfatiza de las buenas acciones que Jesús hizo, y solamente nos enfatizamos ahí y decimos que Dios no es doctrina, que Dios no es tradición, que no hay que encajonar a Dios en la religión, todo ese tipo de pensamiento es lo que hoy se sostiene con la teología liberal. Acuérdense que la palabra teología es conocimiento de Dios. Entonces, esto es una enseñanza que se viene desde hace muchos años y hoy ya se transformó en una teología, es decir, hay un sistema de conocimiento de Dios liberal. Todas las iglesias modernas, la mayoría, no todas, no vamos a encajonar a todas, pero la mayoría entran en este clase de pensamiento. Tal vez no lo confiesan, de decir, hacemos teología liberal, pero cuando ya hablan de que no importa lo que vos haces con tu vida, no tengas problemas, Dios te ama igual, aunque hay una verdad, es una media verdad, porque Dios te llama, y cuando te llama te transforma, y por ende si te transforma, no te va a dejar igual. ¿Está bien? Entonces, eso es teología liberal, y el problema pasa cuando no tenemos justamente el conocimiento de Dios. El fin del estudio, que ustedes, lo que estamos dando entre todos, el fin del estudio es que cuando ustedes pasen cosas personales, se tomen de Dios confiado y sepan que Dios está. Entonces Dios actúa de forma distinta cuando nosotros encaramos las cosas conforme a su voluntad. Por otro lado, nos va a pasar, como nos va a estar pasando y después les vamos a compartir, que nos invitan de otras congregaciones y debemos de prestar atención con lo que escuchamos. Aún cuando estamos en casa y nos comparten una predicación, o por ahí ustedes siguen alguna cuenta, algún perfil que es cristiano, entre comillas, y comienza a decir a lo primero todo bien correcto, pero después se va para otro lado, que podamos discernir lo que está errado, porque cuando seguimos ese tipo de líneas de pensamiento, nos estamos yendo sobre un evangelio de obras. Esto es la teología liberal, en realidad, se va por las obras. Entonces, vamos a pasar por arriba bien rápido, nos quedan poquitos minutos. Por ejemplo, la teología liberal o el cristianismo liberal sostiene esto: no cree en la infalibilidad de la Biblia, o sea, sostiene de que la Biblia fue escrita por hombres, que tiene errores, y que por ende la Biblia no es necesariamente la palabra de Dios, sino que es una guía que yo la debo tomar y no tomar, depende de cómo me venga la gana, como me parece. ¿Está bien? Después, otro punto que sostienen ellos o hacen hincapié es que no es importante la doctrina. Y a lo primero leímos que, por ejemplo, la doctrina lo que me hace es me ayuda a tener límites o protecciones internas y externas, o sea, saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Eso es lo que me ayuda la doctrina, en otras palabras. Son el conjunto de enseñanzas conforme ¿a qué cosa? A la salvación, a Dios, etcétera, etcétera. Pero la doctrina es importante. Ellos enseñan que la doctrina no es importante. Se enfocan justamente en la experiencia. Entonces es lo que yo siento, lo que a mí me pasa. Eso es lo importante. Convengamos de que siempre hay que tener un equilibrio. Porque todos los que hablaron en la palabra de Dios se van a encontrar de que hablaron con Dios y tuvieron tal experiencia, escucharon la voz de Dios y pasó tal experiencia. Entonces el mismo apóstol Pablo nos enseña de que hay un equilibrio, un balance entre la experiencia que yo obtengo de Dios, o más bien que Él me da, que son sus atributos morales, por ejemplo, comunicables, y el no irme tanto a mis quereres o mis pasiones. Entonces un equilibrio que se logra llevando en práctica lo que Dios nos enseña, o sea, manteniéndome en lo que Dios me dice y no yéndome por lo que me parece o por lo que me pasa, manteniéndome más fiel a su palabra, que es lo que justamente es fiel. Bien, entonces saltamos de ahí, vamos a solo creen justamente en un Dios de amor, y como Dios es amor, Dios me perdona todo lo que yo hago, y no importa lo que yo hago, total Dios me perdona, y si bien esa es una verdad, eso no quiere decir que Dios no nos va a disciplinar y que no nos va a corregir y no nos va a llevar por donde Él realmente quiere que vayamos. Es decir, Dios quiere hijos obedientes, no desobedientes.
Si quiere hijo desobediente, se queda con el mundo. ¿Está bien? Bueno, seguimos acá, dice, la teología liberal no predica el evangelio apostólico, bueno, por ende no predica realmente el evangelio de la gracia, ese es el problema, no predica que es por la fe que nosotros obtenemos dicha salvación. Seguimos, dice, convierte a Jesús en un mero hombre, exactamente, o sea, lo ven a Dios como a Jesús solamente como un hombre social, que quiere asistir a todos, eso en realidad, si ustedes se ponen a mirar los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús no sanó a todo el mundo. Jesús no le habló a todos los que estuvo ahí con él de forma amorosa. Muchas veces Jesús se enojó y le llamó hipócrita, le llamó huesos blanqueados, no me acuerdo. Bueno, todo eso. Promueve el movimiento ecuménico en el sentido de que ecuménico, en realidad el término ecuménico es cuando dos cristianos se juntan. El problema es cuando, a pesar de que sostenemos que somos cristianos, el otro sostiene, por ejemplo, de que es politeísta, que tiene muchos dioses. En ese sentido, no podemos amalgamarnos demasiado. Podemos hablar, podemos charlar, pero no podemos llamarnos necesariamente hermanos, porque estamos adorando a otro Dios que no tiene nada que ver. Nosotros amamos y adoramos al Dios bíblico, al Dios trino. Ahora, si ellos tienen un montón de otros dioses, ya no volvemos de vuelta a lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, ecuménico, después estos mismos sostienen, elogian las demás religiones, entonces ya, si elogiamos todas las otras religiones, somos igual que el resto, vengan todos, que está todo bien. Y si bien nosotros podemos, como cristianos, acercarnos a todo y hablar y mantener una cierta armonía, eso no quiere decir que yo me voy a apapachar al otro. ¿Está bien? Volvemos exactamente a lo mismo, no podemos. Ah. Bueno, no importa, lo importante es predicar. De alguna forma u otra, predicamos. Claro, no. María tuvo otros hijos, obviamente tuvo a Jesús, ¿no? Pero fue justamente, a ver, ¿qué hace la diferencia entre Jesús y nosotros? Que fue la interacción del Espíritu Santo en María. María fue, a ver, ¿cómo les podría decir? Fue justamente la madre, pero en el sostén, fue la que cooperó para que naciera Jesús, ¿está bien? Pero si hubiese sido con otro hombre que Jesús nace, termina siendo solamente un simple hombre. Ya no es el Hijo de Dios, ya es simplemente un hombre. ¿Está bien? Entonces, tema para otro día, pero bien ahí. Obviamente María después y Jesús tuvo hermanos de sangre. Claro. Pero dejamos ahí. Bueno, entonces, no creen en la exclusividad de salvación de Jesucristo. Esto volvemos de vuelta al mismo punto, ¿ves? Volvemos de vuelta al Evangelio de obras. Entonces Jesús en vano murió, Jesús pasó el sacrificio de la cruz, no tuvo sentido, porque si no hay exclusividad de salvación por parte de Jesús, bueno. Y vamos a terminar con esto que dice, teología, no creen nada ofensivo para el hombre natural. Por ende, si o sea, si ellos creen solamente en un Dios de amor, por ende se entiende de que está todo bien con el hombre natural. Entonces no se tiene que arrepentir de pecado, venía a Cristo porque está todo bien con vos. No es así. Y claro, a ver, tenemos que volvemos, hay que tener un equilibrio. Nosotros podemos hablar a cualquier persona, porque nosotros no somos perfectos, somos tan imperfectos como el resto, porque seguimos teniendo este cuerpo. Pero el punto acá es que si Dios actúa en nuestra vida, primero actúa bajo arrepentimiento. Si nosotros no tuvimos el arrepentimiento genuino, por ende no hemos nacido de nuevo. Para que nazcamos de nuevo, porque vino quien adentro nuestro. El Espíritu Santo es el que nos da la iluminación, el entendimiento sobre qué cosa, sobre su palabra, sobre su voluntad, sobre la revelación especial, aún haciendo uso también de la revelación general que ya vimos. Entonces, cuando nosotros predicamos o le compartimos a alguien, o podemos tener un amigo, incluso un familiar que tiene de ser homosexual o lo que fuere, nosotros le compartimos el Evangelio.
no buscamos cambiarle la cabeza, no buscamos lavarle el cerebro, ni meterle la Biblia así, tomá, porque nosotros no podemos hacer eso, Dios lo hace. Nosotros no, nuestra tarea es simplemente, del mismo modo que recibimos la palabra, darla. ¿Está bien? La damos. Si Dios tiene un plan con esa persona, si hay un llamado, algo va a pasar, que cuando nosotros le demos esa palabra, la persona lo va a recibir ahí, o después, o más adelante. Ese ya es el actuar de Dios. Pero nosotros tampoco podemos simplemente mentirle a la persona que está todo bien, porque Dios nos llama a un arrepentimiento. Si no, Jesús, ¿por qué llamó al arrepentimiento? ¿Se entiende? Es el arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa, de todos los errores que teníamos, reconocer a Dios como nuestro sustentador y que dependemos absolutamente de Él. Eso es la gracia. La gracia es que Dios nos entrega por fe la salvación. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. ¿Está bien? Pero eso va justamente conforme al arrepentimiento y al llamado. Acuérdense que ese es el hecho de que por qué estamos en este mundo. Es para tener un encuentro con Él. En un lapso nacemos, durante ese lapso Dios ha destinado que en algún momento nosotros oigamos su palabra y respondamos a ese llamado. Conforme ahí continuamos con nuestra vida ya renovada o renacida en el Señor. Y si Dios estipuló que después de haber, porque pasa que se va a visitar a un enfermo, le predicamos, acepta a Cristo, renació para la gloria de Dios y al otro día se murió. Dios se lo llevó, en pocas palabras. Puede pasar así. ¿Cómo puede ser que no? Como nosotros que estamos acá, hemos escuchado el llamado del Señor, asimilamos la palabra y acá estamos pidiéndole al Señor que nos ayude para poder poner obra su palabra, porque si no fuera por gracia y misericordia de Él no podríamos hacer nada.